¿Qué tal, amigos? Buenos días, otra vez aquí su servidor Rodrigo Solo, esta vez para comentar una noticia que es una de esas noticias que no quiere uno recibir y mucho menos compartir, pero que inevitablemente nos demuestra la levedad de la vida, ¿no? El maestro Alejandro Luna, el más brillante escenógrafo del siglo XX, después de los maestros que lo precedieron, como Julio Prieto y Antonio López Mancera. Alejandro Luna, el gran escenógrafo, ya no está con nosotros. Eh, Más allá de decir todos los logros de su propuesta estética, de su preocupación por el espacio escénico, de su habilidad creativa, de su manera tan contundente de resolver los espacios para que habiten los personajes de las dramaturgias, de los ballets, de las óperas que le eran confiadas, está ese hombre meticuloso, creativo, profundo, profesional, sensible y además promotor de incorporar a la escenografía, al diseño del espacio escénico, junto con los recursos de la luz, que es un factor indispensable de la escenografía contemporánea, el concepto de que la escenografía es dirección. Eso lo dijo hace muchos años, otros lo hemos dicho con otras palabras, es lo mismo, pero hay muchos directores que no lo entienden, ¿verdad? Hay muchos directores de escena que se les propone la escenografía con un concepto novedoso de interpretación para dar tiempo, espacio, acción a su propuesta, y ellos siguen creyendo que el centro del escenario es donde se debe desarrollar toda la obra y que lo demás es decoración. El maestro Alejandro Luna ya no está. En diciembre, septiembre, no sé, en esos meses del 79, fui al Poliforum Cultural Siqueiros. Yo ya vivía en Mexicali, pero fui a la Ciudad de México con un encargo que me había dado la Universidad Autónoma de Baja California. Ver algunas cosas que pudieran tener los méritos suficientes para incorporarlos al, a una celebración con motivo de un aniversario de nuestra universidad, con la presentación de actividades artísticas y culturales. Y fui al Poliforum Cultural Siqueiros a ver Exiliados de James Joyce en una puesta de escena inolvidable, dirigida por Marta Luna, con las figuras principales, no recuerdo todos los nombres, la verdad, pero estaban Ofelia Medina, Ricardo Blume, Dolores Beristain, Julieta Gurrola, creo que también Luis Rábago, ¿no? Si se me escapan algunos nombres, ofrezco una disculpa, pero y entonces pues la obra a mí me impactó. El maestro Luna había resuelto el escenario, que es un círculo, teatro círculo, lo dividió al centro y lo convirtió en un foro a la italiana, con una escenografía muy atractiva, muy interesante. Y bueno, terminó el espectáculo y la persona que me acompañaba y yo, pues pedimos permiso para ver si podíamos hablar con alguien que representara los intereses del grupo. Y la persona asignada para esta conversación conmigo fue el maestro Luna. Pues entonces los dos estábamos jóvenes, ¿no? Estoy hablando de hace 40 años. Y le expliqué cuál era el motivo y saber si era viable que pudiera yo proponerlos para que fueran a Baja California el siguiente año, entre febrero y marzo, para pues visitar el estado, ¿no? Estar en Mexicali, en Tecate, Ensenada y Tijuana. Pues le pareció muy interesante que lo iba a tratar con el resto del elenco, con Marta, la directora, pero entonces pues, intercambiamos teléfonos. Ya, meses después, pues
hablamos y le pareció bien si era posible hacer el proyecto, y me puse pues hacer las gestiones necesarias. Hablé con el maestro, me hizo favor de enviarme, no había fax, no había internet, en un sobre, la planta de la escenografía con las indicaciones básicas, porque no era posible tomar la escenografía y llevarla hasta allá, es muy caro para regresar, si yo no era capaz, o nosotros, la universidad, de integrar una gira en Hermosillo, Ciudad Obregón u otras plazas como para que hicieran una gira itinerante. Así que el plan era Baja California y ya. Entonces le dije, maestro, tenemos un excelente equipo de técnicos en el Teatro del Estado que se inauguró hace un par de años. Y son gentes con mucha experiencia. Entiendo que usted conoce a dos de ellos, que usted los convocó a colaborar en la construcción del Teatro del Estado, Fortino Cruz y René Cervantes. Entonces recordó que sí los conocía, entonces que podíamos hacer nosotros la escenografía y adaptarla para que él supervisara el planteamiento que yo le iba a hacer. Yo iba a recibir su información, le iba a trasplantar al Teatro del Estado e íbamos a hacerle una propuesta si estaba de acuerdo, y todo estaba muy bien. Todo estaba todo raro. Pero se canceló todo. ¿Por qué? El siguiente año hubo una inundación tremenda en Tijuana. Los datos no me quedan muy claros. Y como esto no es digamos, un programa noticioso, pues a lo mejor me falta ahí un poco de disciplina, así como de tener los datos muy precisos. Pero hubo una inundación importante que causó una tragedia humana, porque en ese entonces lo que ahora conocemos como el Boulevard Río Tijuana, canalizado, pavimentado, urbanizado, era pues simplemente el cauce natural del río. Estaban pues el inicio del desarrollo urbano de Tijuana. De un lado lo que es la Colonia Libertad y del otro lado lo que es la zona del centro, la Altamira. Y entonces una inundación, porque era una cartonlandia, como se decía. Entonces fue un luto para el Estado y para la ciudad de Tijuana. Entonces, así como que celebrar y hacer algunas cosas así muy importantes, se quedó pendiente para el siguiente año la celebración. El aniversario, sí, en un protocolo austero, el aniversario de la universidad se cumplió, pero ya no hubo pues este manejo así tan brillante que se planteaba. Y ya no volví a ver al maestro hasta muchos años después. Si mal no recuerdo, fue en el 2004, en la Ciudad de México. Coincidimos en México Escena. Yo fui invitado a ser parte del jurado que iba a calificar las propuestas de teatro para cumplir con la convocatoria, y compartimos Luz Emilia Aguilar Sincer, Cuthberto Pérez y yo como jurados. Y en una noche que se dio un concierto de la Sinfónica Nacional dirigida por Enrique Dimeque, fuimos bueno, yo fui, al decir fui, porque yo andaba un poco solo, ¿no? Soy Rodrigo Solo y como que siempre he andado un poco como el llanero solitario. Pero llegué al teatro y en la explanada del Palacio de Bellas Artes me encontré con el maestro y nos saludamos después de muchos años, al grado de decir, hace cuántas canas que no nos vemos, ¿verdad? Nos saludamos todo, pues, ¿qué función tenía él dentro de este proyecto del FONCA? No lo sé. Pero nos saludamos, entramos, él saludó a unas personas y yo llegué, ocupé mi butaca y vi Danzón número 2, dirigida por Dimeque y con la Sinfónica Nacional. Bueno, el evento continuó y de repente me encontré con el maestro en San Luis Potosí en el 2004. ¿Sí? En el 2004 yo estaba montando una obra en Matehuala, pero él iba a dar un curso en el Museo de la Máscara de la ciudad de San Luis Potosí
sobre escenografía, comentarios, consejos, asesoría. Y pues el primer día yo asistí a saludarlo, pero yo no me podía quedar al curso porque tenía mi actividad en otra ciudad. Pero estuvimos ahí, platicamos, hice un comentario muy elogioso de una obra de él, una ópera dirigida, escenografiada por él en Bellas Artes. Y comentó que pocas veces le habían mencionado su trabajo en la ópera. Y agradecía que yo comentara que la solución que él había encontrado era económica, muy creativa, ingeniosa y brillante, porque además tenía una belleza extraordinaria el espacio escénico que él había diseñado, con una iluminación fastuosa, atinada, lo que debe ser la iluminación del teatro, no nomás es un foco para alumbrarnos, no. Y bueno, pues, nos despedimos, y la última vez que lo vi fue en el aniversario, en 2017, en el aniversario del Teatro del Estado, el 40 aniversario. Me habían llamado a mi casa, uno de los organizadores del Instituto de Cultura, para decirme que el maestro Luna estaba en la ciudad y que había preguntado si yo andaba por ahí, porque él me veía en San Luis Potosí, me veía en Baja California, no sabía dónde andaba yo. Me hizo el favor de recibirme, de avisarme que iba a estar ahí. Entonces, pues yo dije, sí, claro, con mucho gusto, ¿no? Pensaba yo ir al aniversario, pero además para saludar al maestro, uy, un gustazo que se da uno con eso, ¿no? Entonces yo llegué un poco antes de la ceremonia y la persona que me había invitado me dijo, oye, pásale para que platiques con el maestro antes, porque al término de esto va a haber una cena y bueno, pues no sé qué podamos hacer después. Le dije, no, pues ahorita yo paso, saludo y me siento a ver el acto y cada quien para su casa, no se preocupen por mí. Pues el abrazo, tantos años. Yo acordándome de que cuando yo llego a Mexicali, el teatro se acaba de inaugurar, o sea que él lo puso y yo fui de los primeros en beneficiarme con su trabajo, con la arquitectura, que fue un proyecto del arquitecto Roberto Díaz, pero con la tecnología, la mejor tecnología que en ese momento había en un teatro que no fuera Bellas Artes, el Teatro del Estado. Todo orientado, asesorado, sugerido, recomendado técnicamente por el maestro Alejandro Luna. Platicamos, comentamos, bueno, pues que ya se la público que ya va a empezar, yo me fui a sentar, vino el acto, él como siempre derrochando anécdotas, hablando de algo que también tiene que ver con mi propia vida, ¿no? Que él dijo que, bueno, que hacer casas o hacer diseño para una familia o hacer el diseño de un espacio que van a habitar grandes personajes de la literatura, de la dramaturgia, del teatro, que por eso le gustó más la escenografía que la arquitectura. Ya no está con nosotros, fue la última vez que lo vi. Como siempre nos saludamos con gusto, no fuimos amigos, no hubo tiempo de cultivarlo a ese nivel, pero el encuentro entre los dos siempre fue amable, fue cordial, y siempre él interesado en mi trabajo y yo lo único que puedo decir es reconocer su trayectoria, su brillante, única trayectoria. Ya no está, pero está en un buen lugar, yo sé que gentes como él, seres como él, cuando ya no están aquí, ocupan un magnífico lugar y él ahí está. Gracias.